El hombre en busca de sentido. De Viktor Frankl. ¿Te has preguntado cómo una persona puede soportar hambre, frío, miedo, muerte y sobrevivir? Es difícil de imaginar. Ahora piensa en uno de los peores sucesos en la historia de la Tierra, la Segunda Guerra Mundial, sus campos de concentración y el genocidio al que fueron sometidos los judíos, y la pregunta se hace más tangible y real: ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo sobrevivieron a las penurias? ¿Cómo ellos como seres humanos sobrevivieron y vivieron la terrible experiencia de estar en un campo de concentración? ¿Cómo se siente a nivel psicológico ser simplemente un número? Un número que tachar de la lista. El hombre en busca de sentido es una maravillosa obra literaria en forma de ensayo, que de manera honesta, franca y esperanzadora te da una mirada a la realidad de vivir en un campo de concentración, al hecho de sobrevivir a una experiencia macabra, inhumana y denigrante. Hoy nos adentraremos en este gran libro que, sin duda alguna, cambiará tu visión de la vida. El hombre en busca de sentido es una obra literaria del tipo ensayo. Fue escrita por el psiquiatra alemán Viktor Frankl en el año 1946 en Austria. Esta obra tenía la intención de introducir al mundo lo que el psiquiatra Viktor Frankl llamó logoterapia. Este libro, antes de llegar a tus manos, no era nada parecido a lo que has leído. Adentrémonos en su historia. La curiosa historia detrás de El hombre en busca de sentido. El mismo Frankl estuvo recluido en los campos de la muerte nazi. Durante su estadía se dedicó a estudiar el comportamiento de los hombres en esta precaria situación. De estas experiencias nació el libro, Un psicólogo en un campo de concentración. Fue un libro con poco éxito, no convenció mucho a la audiencia, solo se vendieron algunos cientos de copias y fue catalogado como un libro enfermo, es decir, un libro sin posibles lectores. Sin embargo, gracias al profesor Gordon Allport, quien pidió a Gavin Steyer, director de Bacon Press, publicara nuevamente el libro, a lo cual accedieron de mala gana con una única condición: que Frankl añadiera a su relato autobiográfico una exposición breve de la logoterapia y el análisis existencial. Fue así que vio la luz El hombre en busca de sentido. Para resumir la historia, el libro inmediatamente se convirtió en un éxito rotundo, que transformó la visión de los campos de concentración y puso la luz sobre los daños psicológicos que sufrieron todas las víctimas del genocidio nazi. Así, El hombre en busca de sentido pasó a ser catalogado como uno de los pocos grandes libros de la humanidad. La historia de este libro se divide en 3 capítulos, que describen las fases por las cuales pasa la psique de un prisionero en un campo de concentración nazi. Aunque se oye un poco aburrido o técnico, es simplemente lo contrario, ya que Frankl nos introduce de manera sutil al mundo de la psicología sin perder de vista un relato interesante, honesto, desgarrador y esperanzador, todo al mismo tiempo. Estas fases son: primera fase, internamiento en el campo. Segunda fase, la vida en el campo. Tercera fase, después de la liberación. Cada fase explica cómo poco a poco se va perdiendo la humanidad, pero aún hay momentos en los que el alma decide seguir siendo libre, y llegado el punto en el que se consigue la añorada libertad simplemente no se siente propia. Dichas fases son bien específicas y marcan cambios importantes en la psique del individuo. Hablemos un poco al respecto. Primera fase, internamiento en el campo. En esta primera fase nos relata el autor cómo eran transportados a los campos de concentración, lo que pensaron y creyeron que pasaría y cómo poco a poco descubrieron que serían despojados de todo. Nos cuenta cómo dejaban de tener nombre e identidad y se convertían en solo un número. Esta es la etapa de shock, en la que aún los individuos tratan de bromear acerca de la situación y esperan paciente que acabe y no que empeore, como sucede en la segunda etapa. Pasando por un estado de ánimo que la psiquiatría denomina la ilusión del indulto, que es un mecanismo de amortiguación interno percibido por los condenados a muerte justo antes de su ejecución. En ese momento conciben la infundada esperanza de ser indultados de último momento. Segunda fase, la vida en el campo. Esta es una de las fases más interesantes de la historia. Aquí se pueden ver prisioneros que empiezan a morir de manera emocional, ya no reaccionan a la maldad que los rodea y ha dejado de horrorizarle la inhumanidad de sus captores, una fase de apatía generalizada. Frankl relata que en esas circunstancias, aunque resulte paradójico, un golpe bien dado, certero, quizá hiere menos que otro que no atina en el blanco. Al igual que los insultos, en esos momentos no es el dolor físico lo que más hiere, sino la humillación y la indignación provocadas por la injusticia,
por la cruda irracionalidad de todo aquello. Como todos los individuos sufrían de una percepción errada del tiempo, para ellos un día pasaba muy lentamente pero una semana solía pasar más rápido, a pesar de ser una unidad de tiempo mayor. La necesidad de hablar de su familia, de imaginarla, soñarla y hasta hablarle a la persona amada quitaba un poco lo insoportable de la situación. La mente permitía un escape de tanta maldad. Quizás lo más sorprendente de esta fase y quizás algo que simplemente es admirable, es que los prisioneros eran capaces de disfrutar más la belleza de un paisaje, de un amanecer o atardecer, como esas pequeñas cosas le arrebatan del lugar tan despreciable en el que estaban contra su voluntad. No solo en este capítulo vemos relatada la vida del prisionero, sino también la de los guardias y seres aún más despreciables llamados capos. Los capos eran también prisioneros, pero estos eran seleccionados por su nivel de crueldad para vigilar y hacerse cargo de los demás, abusando de su poder y castigando a latigazos por cualquier motivo. Este es un capítulo cuyas frases son tan conmovedoras, únicas y esperanzadoras que no puedes creer que la misma persona que padeció tanta penumbra pueda haberlas ideado. Una de las que simplemente considero más memorable es: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino, para decidir su propio camino. Frank tuvo la oportunidad de escapar, pero decidió mandar sobre su destino. Permaneció en el campo de concentración, y cuidó de sus pacientes. Tercera fase, después de la liberación. Luego de una segunda fase que nos lleva a la liberación de los prisioneros, este entra en una etapa de despersonalización. Simplemente no se puede creer lo que está ocurriendo y todo ha perdido el color. Prisioneros que añoraban su libertad, pero cuando la tuvieron simplemente no sentían felicidad. El daño, la deshumanización y las vejaciones penetraron el ser humano y volver a lo que eran parecía imposible. Habla de las diferentes reacciones frente a la libertad y cómo muchos prisioneros actuaron. Frankl en este punto nos habla de una reinserción a la sociedad dura y difícil, sobre todo para aquellos que simplemente la guerra despojó de todo. El autor desde un principio aclara que, El hombre en busca de sentido no es otro relato sobre la Segunda Guerra Mundial y los horrores sometidos al pueblo judío por los nazis, sino un libro que busca desentrañar el pensamiento de un hombre que lo pierde todo y que aún así tiene esperanza de vivir. No se profundiza en los hechos tan oscuros y macabros que ocurrieron, ya de eso se ha hablado muchísimo, pero lo que Frankl rescata es tan poco explorado que captura al lector. El autor simplemente explica cómo alguien al que le han quitado todo aún consigue las fuerzas para soñar, vivir y hasta cómo mantiene su dignidad y su espíritu íntegro al encontrarle sentido a su sufrimiento. El autor en este libro muestra lo mejor y lo peor del ser humano. Hay momentos en los que te indignas, otros en los que te cautiva, unos en los que lloras, pero sobre todo hay momentos en los que te pones en los zapatos del prisionero y siente la emoción descrita por el autor tan vívidamente, que es sencillo comprender lo que te desea explicar. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Este sentido es único y específico, en cuanto es uno mismo y uno solo quien ha de encontrarlo, únicamente así el hombre alcanza un fin que satisfaga su propia voluntad de sentido. Viktor Frankl. Un libro recomendado no solo para los amantes de la psicología, sino para aquellas personas con el alma sensible para entender desde un punto de vista tan personal una experiencia tan conmovedora. Sin duda alguna El hombre en busca de sentido es un libro que vale la pena leer. Como siempre muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda suscribirte a nuestro canal.